Ahora vamos a abordar un tema muy delicado, sucedió en provincia de Buenos Aires, pero también le voy a pedir que me dé su panorama, su análisis de lo que sucede en la provincia de Santa Fe con respecto al consumo de drogas y cómo están trabajando ellos desde Ni un pibe menos por la droga. Estamos con Pablo Landó, que es parte integrante justamente de esta organización. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuando te enteraste que había más de 100 personas afectadas por una cocaína adulterada que compró cualquier consumidor, digamos, y hay 20 muertos ya, hay 50 personas graves y otras, digamos, que siguen todavía convalecientes. ¿Qué pasó por tu cabeza? Angustia, tristeza. Iba viendo los indicadores de los números, cómo iban creciendo de las personas que iban falleciendo. Incluso hay aún una situación abierta en torno a hasta dónde va a llegar este desastre. Una noticia desgarradora. Ayer a la tarde veía a esa mamá desesperada que pedía por los lugares de asistencia. El enfoque más de una vez, yo creo que equívoco o intencionalmente, digamos, parcial sobre la problemática. Y después que esto es un tema que no es una particularidad del conurbano bonaerense, ese es el otro tema. Esto se podría dar en cualquier barrio de nuestra ciudad, de Rosario, de otros lugares de la provincia, más en las grandes ciudades, digamos, donde se asienta, digamos, el negocio narco, donde el narcomenudeo se ha desarrollado exponencialmente el último periodo. Por lo tanto, es un hecho que yo creo que cuando nos conmociona tanto, uno lo mínimo que pide es que conmocione a la dirigencia política, a quienes tienen poder de decisión en las distintas aristas que hacen a ver cómo poder abordar esta problemática. Pues esta problemática tiene un tema central que es el narcotráfico y que tiene un enfoque, si querés, político y de seguridad. Y por otro lado está los millones de pibes que están hoy en un contexto de vulnerabilidad social muy grande, donde encuentra las condiciones, el terreno fértil para que se desarrolle, ¿no?, este negocio. Negocio que hace, digamos, millonarias ganancias con la vida de los pibes. Y después, por otro lado, opera el aspecto de la cultura consumista y una sociedad que creo que venimos de un contexto muy difícil. Todavía no podemos decir superamos la pandemia, ¿no? Nos seguimos contagiando con luego el resultado exitoso de la vacunación, con efectos mucho más leves, pero aún no terminamos de superar. Y hay una afectación en la salud mental de la población por una cantidad de efectos que tuvieron que ver en nuestras cabezas. Todos perdimos algo, se perdieron seres queridos, se perdieron laburos, proyectos. Por lo tanto, cuando uno combina el desarrollo del narcotráfico, la vulnerabilidad de la población y esta cultura tóxica consumista, se da lo que nosotros consideramos una ecuación adictiva que tiene un resultado, que es una pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas, mucho más cuando uno une lo legal, las legales con las ilegales. Ese es el cuadro de situación que tenemos, y tenemos un Estado y políticas públicas que llegan siempre tarde. Por ahí digo, entonces hay o subestimación del problema, inoperancia y en muchos casos complicidad. Las hipótesis que se van, por lo menos manejando a partir de la investigación, lleva a que pueda ser algo, esto dentro de la política puede ser todo, ¿no? Porque después de la pelea que yo vi ayer en Intratables entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Seguridad de la Nación, o sea, estamos hablando de Sergio Berni con Aníbal Fernández y el Twitter de Aníbal Fernández. Ponelo de nuevo al Twitter de Aníbal Fernández porque me parece yo, a ver, si fuera Alberto Fernández, yo ya le estoy pidiendo la renuncia a Aníbal Fernández. Muere gente y este tipo hace un chiste y después dice que lo hace para que entren en razón y que puedan tirar la droga que compraron. Y Berni diciendo que los que compraron cocaína en las últimas 24 horas que la tiren porque está adulterada. Lo cierto, 20 personas muertas, 50 que están graves y otras tanto, digamos, que están convalecientes, pero lo que digo es que las hipótesis de los investigadores, una es el tema de que haya un mensaje mafioso hacia la política, directamente. Otro, el famoso fuego amigo, interna política de justicialismo, en provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, digamos, si querés ganar las elecciones, ¿no? Y la otra es que sea una guerra narco.
que sea una guerra de bandas, digamos, que una le boicotea, digamos, el producto a otra. Yo recuerdo en los 90, hay documentales sobre eso, que para que rinda más la cocaína pura, la mezclaban, por ejemplo, con tubos fluorescentes, digamos, bien pisados, Molidos. para que y eso te lastimaba, terminaban sangrientos, digamos, ensangrentados, podían tener una hemorragia interna, etcétera, etcétera. ¿Qué ves vos, según tu conocimiento de lo que ves en el territorio? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe? Mirá, a ver, por un lado, sobre lo que se va dando ahí en el propio conurbano, yo te diría, esto último que mencionabas puede ser quizás una tercera o cuarta hipótesis de las que decías, que es que se está elaborando un nuevo tipo de droga donde intentaron combinar sustancias opiáceas con sustancias estimulantes como lo es la cocaína. Claro, porque el primer informe es claro, que con un clonazepam, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Hay una parte, digamos, investigadora, sobre todo en materia de narcotráfico, que evalúan. Dice, bueno, nadie va a afectar a la población que consume, porque nadie ataca a su propio mercado. Por lo tanto, lo de la guerra narco, una parte busca desestimarlo alrededor de eso. Uno a la distancia no puede desestimar nada. Lo que sí está claro, por lo menos nosotros acá en la ciudad de Santa Fe y en nuestro laburo no hemos tenido estas situaciones, pero ya leía, por ejemplo, notas de una psiquiatra que labura en el Vera Candioti, donde también trabaja en Paraná, donde tuvieron casos de jóvenes que han ingresado con síntomas muy similares a los que reflejan estos pibes en el conurbano. Digo, como para tener ya una señal de alarma, y aparte que esto no tiene frontera, porque el tema de fondo de todo esto es que no se controla. Es decir, la Argentina no tiene, por falta de decisiones políticas, que yo digo, complicidades, inoperancias, ¿no? Y decisiones políticas que no existen alrededor del control. Vos tenés en el río Paraná una autopista fluvial del saqueo de nuestros recursos naturales, de la producción regional, continental, pero también por ahí va la droga, ¿no? Vos tenés, Argentina, según la ONU, en los últimos 10 años es la tercera exportadora mundial de cocaína, la segunda de metanfetamina. Macri tuvo la decisión de desarticular el SENASA, que era el organismo del Estado que controlaba esas cargas. Hay una ley que aún sigue vigente de la dictadura, con la cual se imposibilita el control de las bodegas de carga de los buques en los puertos, en los 17 puertos del sur provincial particularmente, que son los que salen directamente hacia la exportación a Europa principalmente, donde no existe ningún tipo de control. Y esos puertos son todos extranjeros, incluso están vinculados a grandes monopolios, muchos son vinculados a monopolios de estados. Estamos hablando de China, Francia, Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Que no existe ninguna política pública que controle eso. Apareció el año pasado, hubo una denuncia que no sale de Santa Fe, sino que sale desde Europa, de 16 toneladas de cocaína que salieron del Paraná, pero se denunciaron desde allá. ¿Ningún funcionario político provincial vio eso? Nadie. O sea, desde el punto de vista de seguridad, no se combate el narcotráfico. No, pero están interesados en la hidrovía. O sea, la política está interesada en la hidrovía y hay que ver por qué. Bueno, pero fíjate vos, para incorporar un elemento político, fíjate vos, la hidrovía estuvo en control 25 años de Jean Denul, ¿no? Y EMEPA, una empresa que está denunciada por corrupción, ¿no? Y Jean Denul la explotó mayoritariamente los últimos 25 años. Había una posibilidad de que el Estado recupere, de hecho hubo algún indicio de Alberto Fernández que se haya una empresa estatal, un consorcio estatal, se abrió el juego a los gobernadores, a las provincias ribereñas y demás. Eso murió y ahora lo que se va es una reprivatización, ¿sabe con quién? Con Jean Denul con nuevo nombre, ahora con compañía sudamericana. Es decir, los mismos que son los que controlan el Paraná, los puertos extranjerizados de la provincia, son donde está la esencia. Sí, hoy hay una puja entre los belgas y Países Bajos y China. Exacto. Esos son los tres grandes jugadores, digamos, a nivel puerto, a nivel mundial. Yo creo que ese es un tema que hay que introducir, digamos. El otro tema que a mí me parece una oportunidad sumamente desaprovechada, o es la idea que tienen de fondo, la declaración la de Aníbal Fernández, una falta de respeto, coincido con vos, merece la renuncia. Ahora, la declaración de Bernie, que dice, compraste la cocaína, puede estar envenenada, descartala. Digamos, no hay ningún mensaje que de alguna u otra forma se oponga al consumo de la población. ¿Me explico? Nosotros, la política pública tiene que dar un mensaje de la preocupación por los niveles de consumo, porque las consecuencias pueden ser como esta, o pibes que gradualmente, digamos, de alguna u otra forma van destruyendo su vida. Y esto no perdona clases sociales.
algunos los desarticula completamente, algunos tienen mejores recursos para sobreponerse. Pero que no exista que el mensaje del Estado y la política pública sea en todo caso el control de calidad de la sustancia y que no sea un mensaje de alerta, de que estamos en una situación de emergencia, de una advertencia a la población que es un buen momento para promover en otra dirección lo que hace a la salud pública, hábitos saludables. Bueno, me parece una declaración sumamente desafortunada. Pasa que es hegemónico la idea de la reducción de daños en el abordaje, y la reducción de daños puede ser parte de un proceso terapéutico, pero no política pública. Lo que veo, a ver, hay una propaganda, digamos, implícitamente ya naturalizada en las series Narcos, Narco 1, Narco México, Colombia, Narco 2, 3, 4, los personajes de la historia. Y hay también, o sea, un montón de nuevos, no sé si habrás visto, digamos, Undercover, digamos, encubierto, Agente Encubierto, que también te muestra, digamos, de lo que es Europa. Hay una propaganda de, fíjate qué buena historia que tenés acá y fíjate cómo podés llegar al éxito de esta forma. Tenés en Rosario, por ejemplo, un bolsón de pobreza cercano al 55% de la gente. Tenés, por lo tanto, un caldo de cultivo para que sean soldaditos o consumidores. Exactamente. Y ahí es muy... O sea, donde gana el terreno el narco, ya el Estado perdió por goleada. Por eso te no decía lo puede recuperar. Por eso te decía, el cuadro es de pandemia social de consumo. Y tenés el elemento, esto que desarrollamos sobre el narcotráfico, la cultura tóxica consumista, y el otro elemento es la vulnerabilidad de la población. Si vos tenés el 60% de los menores de 18 años que son pobres, si los pibes tienen al alcance de la mano un arma de fuego para poder custodiar un territorio, ganar un territorio, o son campanas de cuando se dan determinadas situaciones, estamos muy complicados. Si tenemos miles de pibes que están solo en la esquina, no podemos desarrollar nuestra sociedad, no podemos construir una sociedad distinta si tenemos miles y miles de jóvenes, adolescentes que no hacen nada. Entonces ahí viene el problema de fondo de las políticas públicas. Si quieren revertir esta situación, dijimos algunas cosas en torno a lo que tiene que ser la lucha verdaderamente contra el narcotráfico. No rendirse antes de empezar a tomar medidas, digamos, ¿no? Lo otro que hay que atacar es el lavado de dinero, como cuestión central que llevaría a otro largo tema. Esa es una batalla importantísima. Por ejemplo, hay una causa, digamos, que se planchó, ahora no sé qué es lo que está sucediendo, que es la causa de la financiera Carey, o sea, que está implicada justamente en el lavado de dinero de narcos. Bueno, digo, ese es otro tema. Y el tema vulnerabilidad de la población, digo, ese es el caldo de cultivo sobre el cual se puede desarrollar el negocio narco. Y sabés lo que es más grave, vos decías propaganda, cultura narco. Tenés a los pibes que quieren ser como el tranza. Porque el tranza tiene plata, tiene auto, ¿me entendés? Tiene las mejores zapatillas, manda en el barrio, tiene autoridad. Y ese pibe, que quizás es el campana de un tranza, gana más plata que el viejo que se levanta a laburar. Gana más plata que el viejo si es docente. Entonces acá hay un problema de fondo de que nosotros tenemos que mejorar el poder adquisitivo de la gente para valorar el trabajo. O sea, la retribución de un ingreso en función de un trabajo. Y tenemos que poner en mano de los pibes, desocupados, oferta de empleo genuino. Y miles que puedan entrar a los clubes, a las vecinales, a los centros culturales. No pueden seguir estando los pibes en la esquina. La política pública tiene que entrar a empujar a los pibes a que desarrollen la cultura, el deporte, la recreación, que crezcan colectivamente. Venimos de un periodo donde los pibes han sido víctimas de este aislamiento también, y se han roto incluso sus propios vínculos sociales. Entonces, estar en el club, jugar al fútbol, ser parte de la vecinal y demás, es una cuestión de salud mental hoy, incluso que les permite desarrollarse, le permite de alguna u otra forma comprender las causas de las situaciones en las que se vive. Entonces yo creo que ahí hay que poner lo principal de los recursos. Ahora, cuando uno mira los presupuestos aprobados, te das cuenta. Sí, el 0,001 la prevención a a la cultura, adicción. Bueno, a prevención. El 0,0 a deporte. Es decir, nadie sabe ni quiénes son los funcionarios que toman esos temas, cuáles son las verdaderas políticas que apunten eso, a que los pibes puedan estar. Un estímulo económico, en todo caso, para que los pibes puedan ser parte de esas instituciones, que aparte está llena de héroes anónimos.
Hay que conocer la ciudad, hemos recorrido mucho la ciudad, donde vos tenés en los clubes, en los comedores, en las vecinales, mamás, papás, profes, que hacen este laburo, contienen una situación que lo desborda de forma permanente. Entonces, Pablo, ahí tiene que ir los recursos. ¿Cómo se puede, a ver, la madre, el padre, la persona que tiene un problema de adicción, cómo se puede contactar con ustedes? Nosotros estamos en Avenida Freire, 2421, nosotros somos un dispositivo que enfoca su trabajo en la prevención, no en la asistencia. Para lo que es asistencia, la provincia tiene la agencia provincial que se llama APRECOD y nosotros sostenemos el sistema público que debe estar en condiciones de poder asistir a esos pibes, digamos, ¿no? Después hay una cantidad de privados que desarrollan su laburo, comunidades terapéuticas, que por supuesto necesitan su apoyo, ¿no? Pero lo que hay que hacer, hay que fortalecer el sistema de salud pública, tiene que haber una mirada integral. Vos me dirás, bueno, ¿cómo hacemos si los médicos y los laburantes de la salud están pidiendo un aumento salarial? Que vienen de todo el laburo, ¿no? De la pandemia, de estar en esa primera línea. Hoy hay que destinar los recursos a sostener, a fortalecer, a ampliar infraestructura, a equipos profesionales. Una mamá debería acudir al centro de salud inmediatamente. Lo que pasa es que van a las 7 de la tarde, está cerrado. Las crisis se dan casi siempre por la noche, por la madrugada. Entonces hay que repensar todo el sistema, pero no para repasarlo por privado, para fortalecer el sistema público. Y después hay que tener una política, digo, muy activa para que se puedan desarrollar los jóvenes, los adolescentes en estos espacios, digo. Nosotros siempre estamos convencidos de algo, que el factor fundamental que ordena toda esta situación tan dramática sigue siendo el laburo. Por eso siempre nosotros tratamos de que esto pueda tener una propuesta de alguna forma política, no en términos partidarios, sino en términos de que se aborden estos temas de política pública. ¿Cómo se genera laburo? Santa Fe hace muchísimos años que no se genera empleo. Acá hay que empezar a mirar esos lugares que de alguna u otra forma nos permiten a nosotros vincular a los pibes con un proyecto de vida. Santa Fe tuvo, no sé, tuvo un frigorífico municipal. Santa Fe tuvo del puerto un lugar que generó centenares y hasta miles de puestos de laburo. Hay que apostar a la pequeña y mediana empresa. Tiene que estar el Estado en un lugar de vínculo. El 70% del motor económico de esta ciudad es viste que decimos la ciudad burocrática por excelencia, sí, la ciudad de Santa Fe. No, el 70% son las pymes. Las pymes. Los comercios. Incluso los comercios, que vienen de estar golpeadísimos con todo el contexto de pandemia. Tremendo. Que decir, bueno, ¿cómo se protege ese sector? ¿Cómo se capacita? Nosotros, por ejemplo, ahora en nuestro espacio, que es el Rincón Cultural, que hacemos este laburo, ahora llegamos a una conclusión y vamos a abrir un espacio, calculamos que a ver si llegamos este mes, que es un espacio de oficios, estrictamente. Ahí en Avenida Freire va a quedar funcionando lo deportivo, lo cultural, lo educativo y lo artístico, con una parte del equipo profesional, y otra parte abrimos lugares de formación de oficios, para que los pibes puedan tener alguna herramienta y de ahí salir a pelear una perspectiva. Pero si no se abre, digamos, la puerta desde quienes tienen poder de decisión, de verdaderas políticas públicas que generen empleo, la situación siempre va a ser muy difícil. Gracias, Pablo. Gracias a vos.